ustedes están viendo ahí en pantalla, hoy día vamos a comenzar lo que es el libro de Nahum. Vamos a comenzar una predicación que lleva por título Yahweh, Dios celoso y vengador, y eso está basado en Nahum 1 al 3. Desde ya comienzo a invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Nahum. Nahum está ahí en los profetas menores, puede hallarlo en ese espacio. Así que, bien, vamos a comenzar ahora este tiempo en la predicación del día de hoy. Antes de comenzar, quisiera comentarles que es normal que nosotros, sobre todo hoy día, veamos una película y una vez que termina esa película viene una saga o una segunda parte. Nahum vendría a ser algo así como la saga de Jonás. Nosotros acabamos de terminar de ver el libro de Jonás la semana pasada y este libro de Nahum reseña una segunda parte de lo que ocurre con la nación de Nínive 100 años después de lo que aconteció con Jonás. Vemos que hay un par de generaciones, por lo menos que pasan ahí, o una generación y media, entre la salvación que el Señor hace en el libro de Jonás y lo que acontece ahora en el libro de Nahum. Así que, si tú lo quieres ver así, Nahum es la segunda parte de lo que es la historia de Nínive luego de Jonás. Vamos a conocer primero lo que tiene que ver con el profeta Nahum. Nahum significa consolación y venganza al mismo tiempo. Si bien es cierto, hay una parte de consolación, también hay una parte de venganza, y eso tiene que ver con la consolación que Dios hace a su pueblo, Israel, o Judá en este caso, y la venganza que Dios otorga hacia estos enemigos de Israel, que vendría a ser Asiria, donde está Nínive, su capital. Entonces, consolación, como le decía, era de la consolación para el pueblo de Dios y la venganza a sus enemigos. En el primer capítulo, que nosotros vamos a ir viendo poco a poco, los dos temas alternan, pero a la medida que el profeta se adelanta, el asunto predominante es la venganza sobre la capital del enemigo asirio, Nínive. A él, a Nahum, se le llama el Cosita porque es de la ciudad de El Coch, una aldea de Galilea señalada por Jerónimo, supuestamente, como lugar de renombre entre los judíos, habiendo allí rastros de los antiguos edificios. Capernaum o aldea de Nahum parece tomar su nombre de Nahum por lo que él residió allí, aunque dice que tenía cercanías de El Coch. Son más o menos algunas apreciaciones antes de comenzar con el libro de Nahum. Como ya decíamos, el contexto de este libro es lo que venía a continuación del libro de Jonás. Es por eso que este libro es muy importante verlo ahora, porque hemos cerrado ya Jonás, hemos visto esa maravillosa gracia de Dios, hemos entendido que la salvación es del Señor, pero también quedó algo en el tintero. Si usted recuerda, Dios le había dicho a Jonás, ve a esta ciudad porque he de destruirla. Y da la impresión de que Dios no cumple lo que promete. Y da la impresión de que Dios fuera mentiroso de acuerdo a eso, porque su misericordia finalmente salvó a la nación, pero de esa generación. No obstante a ello, 100 años después, vino el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Jonás. No sobre el tiempo de Jonás, sino sobre el tiempo de Nahum. Y ahora vamos a ver que un siglo después de que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, ella regresó a la idolatría, a la violencia y a la arrogancia. Jonás ya había profetizado acerca de Nínive, pero él había vivido 150 años antes que Nahum. El libro de Jonás, nosotros vimos la misericordia de Yahweh, vimos también que en la ciudad de Nahum, o en el tiempo de Nahum, solo se anuncia la justa ira de Dios y la inevitable destrucción de la ciudad impía. Asiria estaba en la cúspide de su poder, habiéndose recobrado de la derrota de Sennacherib. Sennacherib, hermanos, si usted lo quiere buscar, puede buscar ahí en Isaías, capítulo 37. Ahí va a encontrar a Sennacherib, un enemigo terrible en general. Las fronteras de Asiria en este tiempo de Nahum se extendían hasta Egipto. Esardón, rey de Asiria, hijo de Sennacherib,
Recientemente había trasladado a las personas conquistadas a Samaria y Galilea, aquí donde se llevan presos a los judíos, en el año 670 a.C., dejando a Siria y a Palestina muy débiles. Pero Dios, haciendo eco a la profecía que le hizo a Jonás, pero Dios derribó a Nínive bajo el poder del ascendente rey de Babilonia, Nabopolassar. Este es un nombre nuevo para usted, pero Nabopolassar era el padre del conocido Nabucodonosor. Alrededor del año 612 a.C., ellos sitian y asolan la ciudad de Nínive, haciendo la destrucción que estaba prometida por parte de Dios, no a Nahum, sino que a Jonás. La caída de Asiria se llevó a cabo tal como Dios lo había profetizado. Acá, antes de comenzar ya a desglosar el capítulo 1, versículos 1 al 3, donde nosotros vamos a ver Yahweh, nuestro Dios celoso y vengador, tenemos que hacer una reflexión que es importantísima. Hermano amado, si tú te fijas, el libro de Jonás nos mostraba a un pueblo de Nínive que estaba arrepintiéndose de sus pecados y que Dios no destruyó en ese tiempo. 100 años antes Dios no destruyó Nínive, sino que más de 120.000 personas que no discernían de su izquierda y de su derecha fueron salvadas o rescatadas por una gracia de Dios. Las salvaciones del Señor, decíamos, la gracia de Dios, el arrepentimiento sobrenatural también lo da el Señor, y eso fue lo que ocurrió con el libro o con los habitantes de Nínive en ese tiempo. Pero si tú analizas, 100 años después, Dios cumple su promesa y Nínive es destruida. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos en el libro de Jonás, si yo te puedo leer, por ejemplo, una parte adelantándome un poco de esto, en el versículo 3 nos dice lo siguiente. Dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Así es como Jonás encontró la ciudad cuando llegó 100 años antes, pero ellos se arrepintieron. El problema está en que ellos no supieron compartir con sus hijos de esta salvación de Yahweh. La generación anterior se salvó, pero sus hijos no fueron enseñados en el temor del Señor y ellos se defandaron y ellos efectivamente hicieron como bien les pareció y fueron violentos y sanguinarios una vez más. Por lo tanto, los padres fueron salvos, pero los hijos y sus generaciones que vinieron, ellos fueron destruidos. Toma nota, toma nota, porque las salvaciones del Señor, eso no quiere decir, hermano amado, que tus hijos automáticamente van a ser salvos. Muchos creen hoy día que los hijos de los creyentes están puestos en la gracia de Dios en forma automática solamente por el hecho de haber sido salvos como padres. Pero hermanos, los ninivitas fueron salvos como nación, pero sus generaciones, hijos, nietos, bisnietos de ellos fueron destruidos. Ellos no fueron salvos. Entonces, eso te apunta a tu labor como padre también, de poder enseñar a las generaciones siguientes el temor de Dios, enseñar a tus hijos, enseñar también a tus nietos y a aquellos que tengas tú en tu línea para ser un ejemplo y un baluarte de la verdad. No vaya a ser que finalmente tú y tu casa hoy sean salvos, pero tus generaciones venideras sean destruidas porque tú no tuviste el cuidado de llevar al Señor a tus hijos y a tu descendencia. Esta es una pequeña primera enseñanza para hacer un link entre Jonás 100 años después con Nahum. Ahora sí vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1, pero antes de ello quisiera que me acompañaras a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Queremos rogarte, Señor, para que tú nos seas enseñando a través de este libro de Nahum, un libro, Señor, que nos muestra también tus cualidades, tus atributos, Señor, y del cual vamos a poder gozarnos no solamente, Señor, en lo que haces, sino en lo que tú eres. Mayormente en lo que tú eres, en lo que quién eres tú. Es en esta hora, Señor, que ruego que tú abras el entendimiento, los oídos espirituales, que nos guíes en sabiduría, en verdad, Señor, para poder entenderte y conocerte. Y también seas obrando en nuestras vidas. Señor, si necesitas quebrantarnos en nuestros corazones porque hemos sido negligentes,
en alguna área, Señor, en la enseñanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, hazlo así para que no vayan a perecer ellos como Nínive, que siendo salvos por tu mano en los años de Jonás fueron destruidos, por tu mano en el tiempo de Nahum 100 años después. Señor, también ayúdanos a respetarte y a temerte como Dios poderoso y temible, porque tú eres celoso y vengador, Señor. Es lo que queremos establecer también. Muchas naciones, muchas religiones, muchas denominaciones, hoy solamente ver a un Dios bueno, a un Dios bondadoso, a un Dios Santa Claus, pero Señor, esa no es una imagen correcta tuya, esa es una ideología o es un ídolo creado en las mentes de las personas simplemente para poder hacer lo que bien les parece, pensando que tú vas a dejar pasar o hacer vista gorda de todas las cosas. Pero este libro nos enseña que no es así, sino que tú eres un Dios santo, un Dios celoso, un Dios vengador y un Dios justo. Damos gracias, Señor, en esta hora y guíanos en este nuevo libro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces lo primero que nosotros vamos a ver es el punto 1 de esta enseñanza que lleva por título Dios es celoso. ¿Cuántas veces te, ¿Cuántas veces te han enseñado que Dios es celoso? Yo sé esto y estoy seguro que te han enseñado muchas veces que Dios es misericordioso, o te han enseñado muchas veces que Dios es amor, o te han enseñado muchas veces que Dios es un Dios bonito, ¿verdad? Pero si te soy sincero y viendo los atributos de Dios y lo que se conoce de Dios en las iglesias y en las religiones de hoy, ¿cuántos te han dicho o cuántos han hecho énfasis en que Dios es celoso? Y algunos humanistas pueden decir, no, Dios no puede ser celoso porque Dios es bueno, como si el celo fuera algo malo. Pero recuerda que el celo correcto del Señor es un celo santo. Hay celos que son malos y son nocivos. Cuando conocemos estas celopatías, por ejemplo, conocí un matrimonio joven hace algunos años de que eran ellos tremendamente celosos, él de ella de él, y se hacía la vida prácticamente imposible pensando en que el otro estaba siendo infiel, en que el otro estaba mirando cosas en un celular, y realmente eso era enfermizo y era una celopatía. Esto no es el celo de Dios. El celo de Dios es un celo que radica o que cuelga de la santidad de Dios. Por lo tanto, es un celo santo de Dios. Dice el capítulo 1 del verso 1 del libro de Nahum, profecía sobre Nínive. Una vez más, Dios profetiza acerca de Nínive. Recuerda que lo había hecho ya 100 años antes en el libro de Jonás. Jonás y Nahum tuvieron 150 años de diferencia entre ellos aproximadamente. Entonces viene Dios y hace profecía. Quedaba pendiente la profecía de Jonás en que Dios dijo que iba a destruir. Por el momento remitió la destrucción, pero la destrucción de todas formas vino 100 años después. Por lo tanto, Dios no miente y cumplió su promesa y su profecía fue correcta. Profecía sobre Nínive, una vez más. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Eso lo comenzamos a ver antes. Nahum significa por un lado consolación y por otro lado venganza. Y era de Elcos, una ciudad que realmente no se conoce muy bien dónde estaba, pero se piensa que es de las cercanías de Capernaum, que significa ciudad de Nahum, Capernaum. Dios es celoso. Lo primero que dice el libro de Nahum es Dios es celoso. Dios celoso y vengador es el Señor. Es la primera frase que dice la Escritura. Vamos a partir con Dios es celoso. ¿Cómo Dios se presenta acá? Y esto no solamente es una característica de Dios, sino que es un nombre de Dios. Dios no solamente tiene celo, sino que Dios es celoso. Y uno de los nombres de Dios podría ser ahí, Yahweh Cana, que eso es Dios celoso. En hebreo, Cana se relaciona con un término cuya raíz puede significar celoso por o incluso enfurecido por. Celoso es uno de los nombres de Dios, como te decía anteriormente. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14 nos dice lo siguiente. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, escucha esto, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Recuerda que en la tradición judía una reiteración o una repetición es algo que llama la atención o que es muy importante de notar. Y Éxodo dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, y eso equivale a dioses paganos, al dios del ego, al dios de nuestras relaciones, ya sea a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros padres, madres, a nuestros hijos, o cualquier otra relación que pueda tomar el lugar de Dios, o nosotros mismos en egolatría o narcisismo. Eso también es una deidad, pero Dios, el Dios de la Biblia, dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso, y lo reitera. Por lo tanto, cuando se te presenta un Dios solamente de amor y que no tenga ningún otro tema, que Dios permita todo, que Dios permita el libertinaje de tu vida o el Dios donde tú estás, permite un libertinaje amplio en tu vida, sin mostrarte que Dios es celoso de tu propia vida y que tú tienes que rendirle a Él, y que Dios no es una parte de tu vida, Dios no es un periodo de tu vida, Dios no es un tiempo de tu vida en el que tú le asignas un valor al Señor, sino que Dios es toda tu vida. Si tú tienes tus prioridades, cualquier prioridad que sea, trabajo, estudio, entretenimiento, por sobre Dios, tú estás teniendo un Dios ajeno o un Dios mayor, por lo tanto Dios va a presentarse delante de ti como Yahweh Cana, Yahweh Cana, Dios celoso. Y ahí es donde Él va a ponerte en orden si eres su hijo. Ahora, esta palabra de Dios en Éxodo 20, en Éxodo 34, nos recuerda que su nombre es celoso. Cuando la expresión el Señor tu Dios es un Dios celoso, esa frase aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y por lo general está relacionada a la advertencia en contra de la idolatría. Ese es el contra. Cualquier ídolo que no sea Dios realmente va a ser afectado en tu vida. No puedes tener ídolos ahí. Eso pasaba también con la ciudad de Nahum, tanto en el tiempo de Jonás como en el tiempo de Nahum. Y hermano, tienes que entender que cuando Dios es primero, incluso Dios tiene que adorarse a Él mismo porque eso es justo. Porque si Dios no se adorara a Él primero, si Dios te tuviera a ti primero, por ejemplo, o cualquier otra cosa primero, Dios sería un idólatra y Dios no lo es, porque Dios es celoso, por lo tanto, por amor a su nombre, Él es primero en todas las cosas. Entonces, cuando Dios se muestra como celoso, está dándote una advertencia hacia la idolatría. ¿Cómo estás tú con tus ídolos? ¿Cuántas veces al día estás visitando a ese ídolo que se planta en el espejo generalmente? Cuando estás pensando en ti mismo, en tus cosas, en tus proyectos, en tus ideas. Hermano, recuerda que aún en eso tú puedes caer en la idolatría delante de Dios. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en cada una de estas cosas? ¿Estás buscando que Dios sea glorificado a través de todo lo que haces en tu vida? ¿O ese Dios está en una caja el día domingo solamente? Es una pregunta que tienes que hacer. Eh, el celo de Dios por su pueblo implica lealtad y adhesión exclusiva. Eso quiere decir que Dios es celoso, hermano. Si no lo entiendes, eso es lo que Dios quiere decir, que Dios demanda de ti una lealtad y una adhesión exclusiva. Tú no puedes hacer aquí como los clubes, que eres, por ejemplo, mi hijo dice, en Chile me gusta Colo Colo, en Italia me gusta la Juventus. Y así tiene su corazón compartido en varias cosas, en adhesiones a clubes. Hermanos, eso tú no lo puedes hacer cuando hablas de Dios. Tú no puedes decir, bueno, el domingo en la mañana yo adhiero a Dios, el lunes en la mañana yo adhiero al trabajo y en otras cosas. Hermano, Dios exige una adherencia exclusiva. Él no es el primero, Él es el único. Y eso es lo que nosotros debemos entender de Dios debido a su santidad y como el creador y el redentor de tu vida, como el comprador de tu vida. Ahora, generalmente, lo decíamos al principio, nosotros relacionamos por lo general los celos con una emoción egoísta que suele surgir de la inseguridad. Pero, hermano, Dios no es inseguro.
Dios es en esencia el yo soy. Él es el único, el más importante, es el creador de todas las cosas, por lo tanto no hay inseguridad en él, por lo tanto el celo de Dios no tiene que ver con inseguridades, sino que tiene que ver con tu lealtad hacia él y con tu adherencia exclusiva hacia él. Entonces, dice, los celos de Dios proceden de su santidad porque Dios es santo. Santo, santo, dice la Escritura. Y en ese aspecto, mi amado hermano, tú tienes que recordar que esa santidad de Dios hace que todos sus atributos sean santos. Por lo tanto, el celo que Dios trae es un celo santo. Él solo es santo y no tolerará rival alguno. Por lo tanto, cuando tú tomas el celo como una emoción carnal, en Dios no lo es. En Dios no lo es, sino que es santo. Por eso también viene ese azote de cuerdas que hace el Señor Jesucristo en el templo. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo va al templo y ve a los cambistas y toma las cuerdas y hace azote de cuerdas y da vuelta a todas las cosas y empieza a echar a los cambistas del mercado? Eso es un celo, pero es un celo santo. En eso no hay pecado. Jesús se airó ahí, sí, pero no pecó. Simplemente fue un celo por la gloria de Dios. Ese es un celo correcto, hermanos. Dios también nos llama a tener un celo por las cosas de Dios. Muchas veces, sobre todo en este tiempo de una iglesia tibia o fría, no se ve el celo de Dios. La gente puede decir que es cristiana y andar pecando, decir cristiana y andar en libertinaje, y tú no notas diferencia entre un cristiano supuestamente y un mundano. Exactamente los mismos. Muchas iglesias que hoy día, por ejemplo, están tomando la bandera LGTBI y empiezan a decir, por un asunto de conveniencia, que Dios ama a los homosexuales también. Hermano, recuerda que Dios no ama al pecado. Dios no ama al pecador. Dios ama simplemente a aquellos que se han apartado y se han arrepentido. A ellos Dios los trae. Ellos son parte de su familia. Pero, amado hermano, el celo de Dios hoy día ha sido rebajado y el estándar de Dios empieza a bajar y a bajar cada vez más, sobre todo en este tiempo peligroso, sobre todo en este tiempo que tratan de engañarte a través de diferentes cosas. Iglesias, pastores reconocidos, escritores reconocidos, están velando y abogando por la homosexualidad para no ser tachados de homófobos. Hermanos, si tú has de ser tachado de lo que sea, porque Dios es mayor y porque tú tienes una lealtad y un celo a Dios, que así sea. Pero no rebajes tu estándar por caerle bien al mundo. Dios es celoso. No lo olvides. No lo olvides. Entonces, Éxodo 25 nos recuerda lo siguiente en cuanto a que solo Dios es santo y no tolerará rival alguno. Dice, no los adorarás ni los servirás a los ídolos ajenos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Hasta aquí nosotros vamos entendiendo uno de los atributos quizás menos vistos de Dios o menos creídos de Dios. Porque la gran mayoría solamente le interesa al Dios bueno, al Dios de amor, al Dios misericordioso, al Dios que te va a dar un golpecito en la espalda y que te va a decir, no importa lo que hagas, pasa adelante, yo doy vista gorda para todo lo que tú tengas que hacer. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios es celoso. Y acá nosotros lo estamos viendo en el libro de Nahum. Y este Dios, que era celoso en el libro de Jonás, sigue siendo celoso 100 años después en el libro de Nahum. Y lo ha sido a través de todos los tiempos. Por eso es tan importante. Y los primeros dos mandamientos tienen que ver con la exclusividad de Dios, porque Dios es celoso, hermano. Apréndelo, recuérdalo. No compartas la gloria de Dios, porque la ira de Dios va a venir sobre ti. Eso es lo que debes tener en cuenta. El segundo punto es, ¿qué pasa cuando tú vulneras la ira o el celo de Dios? ¿Qué pasa cuando tú tienes un ídolo? ¿Qué pasa cuando tú tienes una cosa diferente? El segundo punto que nosotros vamos a ver también radica y también está en el capítulo 1, versículo 1. Dios se presenta y dice, Dios celoso y vengador es el Señor.
Los Vengadores no es esta película de Disney y de Marvel, sino que el primer Vengador no es el Capitán América, es el Señor. El primer Vengador siempre va a ser el Señor. Vengador, escucha lo siguiente y nos vamos a ir viendo algunas cosas que tienen que ver con que Dios se venga. Ahora, ¿la venganza en el contexto de Dios es mala? Otras veces no, porque es una venganza justa, es una venganza santa. Y Él lo va a hacer y lo establece a través de toda la Escritura. Vamos a ver algunos pasajes que nos recuerda esto. Por ejemplo, Deuteronomio 32-35 nos dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. ¿Quiénes son ellos? Los enemigos de Dios, los que están en contra de Dios, los que han vulnerado la santidad de Dios o han pasado por esta idolatría en contra de Dios. Porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Eso nos recuerda Deuteronomio 32-35 con respecto a los enemigos de Dios. Y hermano, yo te pregunto aquí, ¿en qué parte estás tú? Acá hay solamente dos bandos, acá no hay muchos bandos. La relación con Dios es una relación binaria. O eres o no eres. O eres salvo o no lo eres. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Pero no hay más posiciones. No existe el cristiano o la persona neutral. Aquel que diga, no, si yo no voy hacia Dios, pero tampoco voy hacia el diablo. Eso no existe. Toda relación con Dios tiene que ser binaria. O eres de Dios o no eres de Dios. Jesús decía, el que no recoja y desparrama. Y así, o es oveja o es cabrito, o es trigo o es cizaña, pero no puede haber nada entre medio. Dios es así, es claro, es diáfano y es de una sola posición. Por lo tanto, en este asunto de la diafanía y de las posiciones, ¿dónde estás tú? ¿Eres considerado como un amigo de Dios o un hijo de Dios o eres un enemigo de Dios? Si eres un amigo de Dios, un hijo de Dios, entonces Dios va a vengarte a ti. Si eres un enemigo de Dios, Dios se va a vengar de ti. Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Hablando de que Dios es vengador de los suyos, el mismo libro de Deuteronomio 32-43 nos recuerda lo siguiente con respecto a Dios como Dios vengador. Regocijaos naciones con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. ¿Has pensado en los mártires? ¿Has pensado que nosotros mismos podríamos llegar a ser mártires de Dios si sigue el mundo como sigue? Y que ya no vamos a poder ocultarnos detrás de un evangelio cultural, sino que vamos a tener que jugarnos la vida para decir, Dios es mi Dios. Quizás te pueden matar por ello, porque ellos van a aborrecer todo lo que se llama Dios. Pero recuerda, Dios y dice, regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por la tierra y por su pueblo. Por lo tanto, vemos que Dios es vengador, el Señor es vengador de los suyos, y no solamente eso, sino que una vez más, en este poema, porque Nahum, si no lo habíamos planteado así, está escrito como una forma de poema, es una forma muy bella de escritura. Y reitera una vez más, reafirma la idea y dice no solamente que el vengador es el Señor, sino que a renglón seguido dice, vengador es el Señor e irascible. Y ahí da dos atributos, es vengador y tiene ira. Este Dios probablemente no le gusta a las personas, pero nosotros no podemos sacar al Dios que nos gusta y sacar las cosas que no nos gustan, porque ese no es el Dios de la Biblia, simplemente se transformaría en un ídolo y caerías bajo el celo y la venganza de Dios. Fíjate qué importante, qué interesante es esto. Qué advertencia para nosotros en esta mañana también, porque no solamente Dios es amor, sino que también es juicio. No solamente Dios es misericordia, sino que también es ira. Y dice, vengador es el Señor e irascible. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene ira. Eso nosotros lo vamos a recordar, por ejemplo, cuando ya ahora nos movemos hacia el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, verso
Capítulo 12, versículo 19 nos recuerda. Romanos 12, 19 nos recuerda. Amados, nunca, nunca, nunca os venguéis vosotros mismos. Si tú eres un hijo de Dios, no procures tu propia venganza. No procures tu propia venganza. Recuerda lo siguiente, amados como hijos de Dios. Si Dios te habla como un amado, quiere decir que eres un hijo. Si esto está hablándole a los creyentes, a los salvos genuinos. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Te han hecho mal, han vituperado tu nombre, han escupido tu rostro, te han menospreciado, menoscabado, te han acusado, te han calumniado. Hermano amado, si eso ha acontecido, no, que no arda tu corazón por búsqueda de venganza o por búsqueda de defensa o por búsqueda de lo que sea. Recuerda, no busques tu venganza, sino que da lugar a la ira de Dios. En otras palabras, deja que Dios, que es vengador, se encargue de aquellos que están haciendo eso. Recuerda, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y recuerda que como Dios es justo, dará el pago justo también a todos estos enemigos que hacen esto. Procura el celo de Dios, procura la santidad de Dios, procura que Dios sea el primero en tu vida o lo único en tu vida. No busques la venganza, puesto que esto dañará tu propia vida, porque eso también es idolatría. Piénsalo así, hablando de idolatría. Si tú buscas tu propia venganza, entonces estás menoscabando lo que el Señor está diciendo acá. Y si tú menoscabas al Señor, entonces hay un Dios más grande que el Dios de la Biblia. Para ti, eres tú mismo. Por lo tanto, no procures la venganza. Y nosotros probablemente en este tiempo muchas veces hemos pasado esto como iglesia. La iglesia en general del Señor va a tener muchas de estas cosas. Personas que van a ser infieles, ingratas, aborrecedoras, calumniadoras y un montón de cosas. Pero como siervos de Dios y como hijos de Dios, simplemente nosotros debemos orar por ellos y necesitamos dejar a Dios actuar en su justicia conforme a lo que Él tenga para ellos. Ahora, en esta misma idea del Señor vengador irascible, dice que el Señor se vengará de sus adversarios y guarda rencor de sus enemigos. Si te fijas, estos son atributos que se parecieran que son nocivos o malos, pero otra vez, esta idea del vengar de Dios es santo y este rencor también que se puede hacer es la ira de Dios manifestada. Jeremías 46:10 dice lo siguiente: porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, está hablando de aquel día en que Dios haga la justicia plena a sus enemigos, porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará, y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte junto al río Éufrates. Eso está en Jeremías 46:10. Esto suena terrible, esto suena sanguinario, pero hermanos, esto tiene que ver con la justicia de Dios. Nosotros en el mundo hemos caído en un vaivén de humanismo tan grande que no reconocemos la justicia. No reconocemos la justicia. Por ejemplo, el sistema carcelario. Hablábamos el otro día de la justicia en un tiempo de sobremesa con la iglesia y veíamos que el sistema carcelario no hace justicia en nada. Por ejemplo, si viene una persona y te roba y esa persona es capturada y echada en la cárcel, eso no es justicia porque a ti nadie te paga o nadie resarce el daño que se te hizo. Esa persona va a estar privada de libertad, pero tú, que fuiste robado de lo que sea, no vas a tener eso de vuelta. Más encima, tú con tus impuestos vas a tener que pagar la estadía de esa persona en la cárcel con agua, comida, salud y todo lo demás.
Finalmente se le está dando un beneficio, pero eso no es justicia. Entonces, la justicia actualmente está ordenada en base a el humanismo. En muchos países hoy día no rige la ley o la pena de muerte. ¿Es lícita la pena de muerte? La pena de muerte, hermanos, es lícita. No cuando la ejerce una persona, pero cuando la ejerce el gobierno, el Estado, eso es lícito, porque al Estado se le ha dado la espada y a la iglesia el evangelio, la llave del reino. Por lo tanto, cuando dice la escritura, por ejemplo, no matarás, es cuando un individuo no debe matar. Pero cuando se va a aplicar justicia, la nación, el Estado sí puede aplicar la pena capital porque eso es parte de su orden, es parte del castigo y es parte de la justicia también. Entonces, si tú te das cuenta en ese aspecto, nuestras mentes el día de hoy, siglo XXI, están muy humanistas, pero no quiere decir que tú seas más bueno que Dios por esta idea de no aceptar la pena de muerte. Estos buenismos que cae en la iglesia falla precisamente porque no reconoce los atributos de Dios como Dios celoso, Dios vengador y Dios justo. Y es por eso que muchas iglesias se abren los ojos y se asustan con versículos como aquellos que dicen, y la espada de Dios devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor. Y muchos rompen vestiduras y se tapan los ojos porque no quieren oír esto. Pero hermanos, Dios es vengador. Y el día de la venganza de Dios va a ser sangrienta. Dios va a traer a colación su ira sobre todos aquellos que han hecho el mal. Porque eso va a evidenciar justicia de Dios y juicio de Dios. Si no me crees y tú piensas que esto es solamente el Dios del Antiguo Testamento, el Dios Yahweh, vamos al Nuevo Testamento, al último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Recuerda que quién escribe el libro de Apocalipsis? Lo escribe Juan, el discípulo amado, un hombre con un corazón tierno, un hombre que reclinaba su sien sobre el Maestro, sobre Jesús. ¿Quién más bueno, más bondadoso, más bonachón que Juan al lado de Jesús? Pero mira lo que escribe Juan en Apocalipsis 14, 17 al 20. Dice, hablando de la venganza de Dios, salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel que tiene el poder sobre el fuego salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esto es simbólico, obviamente, pero es algo que está aconteciendo. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el lagar del furor de Dios. Para que te hagas un ejemplo, y quiero mostrarte gráficamente esto, la vendimia cuando ya la uva está lista, bueno, mi mamá a mí me llevaba cuando yo era pequeño al, al lugar donde estaba la viña de un norteamericano donde ella trabajaba, y ella pasó muchos años trabajando en esa viña y cuidaba estos parrones y estas uvas que eran de exportación. De ahí aprendí un poco de eso, lo que queda en mi memoria. Quizás ella lo tiene mucho más fresca. Pero cuando tú haces una vendimia, lo primero que tienes que hacer es tomar la hoz o algo para cortar el fruto. Sacas el fruto y luego de eso, esto se echa en ya sea recipientes, cajones amplios, en la uva completa. Y cuando se habla de la vendimia, quiere decir que viene sobre el lagar, que es donde se pone la uva completa y se empieza a pisar. De hecho, hay naciones que todavía hacen esto en forma simbólica. Las mujeres solamente con una falda y a pie descalzo empiezan a pisar. Todas las mujeres empiezan a pisar la uva y empieza a salir el jugo de la uva. Eso es una vendimia. Ahora, esto Dios lo está haciendo para graficar que los enemigos de Dios ya están listos para ser vendimiados. Entonces piensa en el enemigo de Dios, Dios los va a cortar y los va a poner en el lagar, y esos ángeles, bajo los pies de Cristo también, los van a poner ahí para que Él pueda pisar, y en vez de jugo de uva, lo que va a vendimiar es la sangre de los impíos. Es un cuadro muy fuerte.
Pero es Juan escribiendo, el discípulo amado, hablando de la venganza de Dios, de la justicia de Dios. Pero a este Dios generalmente nosotros no lo conocemos o muchas veces tratamos de hacerle el quite, pero hermanos es el Dios de la Biblia. Y si hemos de ser fieles a Dios, tenemos que conocer esto. Porque si no conocemos esto, entonces rápidamente nosotros nos vamos a desviar, rápidamente nosotros vamos a bajar el nivel de la santidad de Dios, rápidamente vamos a bajar los niveles o el estándar del celo de Dios y nos vamos a ir hacia cualquier otra parte, precisamente porque no conocemos al Dios de la Biblia. Y es esto muy, muy importante. Seguiré leyéndote el libro de Apocalipsis. Y decía, mete tu hoz afilada y vendime los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó al gran lagar del furor de Dios. Furor es ira, enojo. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Esto es lo que te decía yo, que se pisaba la uva, pero acá no se está pisando la uva, sino que se está aplastando a los enemigos. Por lo tanto, el jugo ahí es la sangre de estos enemigos de Dios. Fue pisada fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos. Quiero que pienses un caballo. Un caballo a nivel de estos caballos árabes o en Israel, si tú te pones al lado de un caballo tiene 1,55 m más o menos de alto. Entonces, la sangre que se muestra acá ha subido por 1,55 m de alto. Te va a sorprender la extensión, porque no solamente es el alto, piensa en un río que tiene 1,50 m, 1,55 m, pero esta es sangre. Y dice, y la sangre salió, la sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Hermano, esto es ir a Santiago, ida y vuelta. Esa es la extensión. Extensión de 2 veces Santiago, de ir a Santiago y de vuelta por 1,5 m. Realmente es una escena dantesca, es una escena terrible, pero es una escena justa. Porque la ira de Dios y la venganza de Dios está tomando ahí el correcto lugar. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Estas son imágenes fuertes, pero lo está escribiendo en el Nuevo Testamento el discípulo amado, el que reclinaba la sien sobre el Señor Jesús, el bonachón de Juan. Por lo tanto, no hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento porque son el mismo Dios, hermano. Eso es lo que tú tienes que empezar a aprender. Ahora, hasta ahí hemos visto este primer versículo que nos muestra y nos narra a Nahum. Dios celoso y vengador es el Señor, nos decía. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor de sus enemigos. Eso es lo que nosotros hemos ido desarrollando hasta aquí. Vamos a tener un tercer punto y final en esta mañana. Y si te fijas, lo único que hemos estado viendo hasta aquí son atributos de Dios. Dios es celoso, Dios es vengador. Y el tercer punto que nosotros vamos a ver es Dios es justo. Y acá está uno de los versículos más importantes, uno de los versículos más malentendidos o más dejados de lado, porque todo el mundo en esta visión humanista quiere un Dios que haga vista gorda. Muchas personas, o todas las personas quieren ir al cielo, pero nadie quiere al Dios que habita en el cielo. Y ese es el punto central. El Dios del cielo, hermano, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios de amor y misericordia, así es, pero no separa sus atributos, es solamente uno. Si tú piensas que vas a ir al cielo y te vas a encontrar con Santa Claus, estás muy equivocado, hermano. Mira, cuando hablamos de que Dios es justo, vamos a ir al capítulo 1, versículo 3 del libro de Nahum. Y vamos a ir desglosando poco a poco. Dice, Yahweh, o el Señor, es lento para la ira. Y este versículo tú lo puedes apreciar en todo su esplendor, precisamente con Nínive, y haciendo la comparativa entre Jonás y Nahum. Ahí lo vas a entender a plenitud.
el Señor es lento para la ira. Vimos que Dios obró misericordia y salvó a este pueblo por 100 años. Pero esto no solamente aplica a Nínive, sino que aplica a toda la humanidad. Dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Lento para la ira, grande en poder. No hay ningún problema con ello. Dios se da el tiempo y espera. Es lento para la ira. Antes de que venga la ira de Dios, sobre todo, hay un tiempo de transición que Dios tiene una paciencia. Y eso nosotros lo podemos ver en muchos pasajes cuando habla de la paciencia de Dios y no ha llegado al colmo de la paciencia de Dios. Y también vemos cuando esto ocurre. Cuando llega al colmo y se acaba la paciencia de Dios, viene el juicio. Nosotros hoy día estamos viviendo en este lapso de la paciencia de Dios, pero rápidamente los niveles de maldad del hombre están colmando la paciencia de Dios hasta que venga el juicio que Dios ha predicho para nosotros ahora. Recuerda que el juicio que vino antes a la humanidad fue el diluvio. El juicio que tiene que venir ahora es un juicio de fuego. Dios va a destruir todo lo creado. Y es ahí donde nosotros vamos a evidenciar el fin de todas las cosas, hablando escatológicamente. Pero llevémonos al punto central y comparemos otra vez el libro de Jonás con Nahum. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y aquí es donde nosotros quisiéramos decir, ya, Dios hizo vista gorda. Todos pasan, todos son salvos. Pero no es así. Si tú sigues leyendo, dice, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. No pienses por un segundo que Dios no va a hacer justicia. No pienses por un segundo que Dios va a permitir que los culpables sean impunes. No pienses por un segundo que aquel que requiere pagar va a quedarse sin pagar. Hermano, eso pasa en la humanidad. Eso pasa en nuestra justicia humana. Eso pasa en las noticias a diario. Pero Dios no puede ser burlado y Dios es lento para la ira, sí, grande en poder, sí, pero no tendrá por inocente al culpable. Todos, todos vamos a ir delante de Dios en un momento para establecer justicia. Incluso los salvos hemos de pagar la justicia. Los impíos han de pagar la justicia en este lagar de la ira de Dios por toda la eternidad. Los salvos hemos de pagar la justicia de Dios, porque todavía debemos la justicia de Dios por nuestros pecados, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero todavía la justicia fue pagada. Lo que había sido demandado de nuestras vidas como salvos, se ha pagado en Cristo. No pienses por un segundo que la salvación no costó nada. Se entiende que la salvación es gratis, es gratuita, es por gracia, pero gratis para ti, porque Dios pagó un precio muy alto. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo para calmar o para pagar esa ira en la justicia de Dios que Él merecía para poder justificarnos. Amado hermano, no sé si esto te hace sentido, pero todos hemos de pagar en las vidas personales de los que van al infierno, en Cristo los que hemos sido salvos. Pero todos hemos de pagar la justa ira y retribución de la justicia de Dios, de alguna u otra forma. Pero que te quede claro, Dios es lento para la ira, grande en poder, pero no dejará impune al culpable. Eso nosotros lo vemos rápidamente en muchas cosas. Hay casos que están ocurriendo en nuestro país tan bullados como el caso de Tomasito y otros más. Hermano, eso Dios también lo va a vengar en su tiempo. Eso Dios también lo va a juzgar y a justiciar en su tiempo. Nada escapa de la mano de Dios. Nada escapa de la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos también cómo Dios actúa. Dice, en el torbellino y tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Esta es una figura retórica para indicar que Dios va a cubrir todo y se mueve en toda la esencia.
El torbellino es un viento que gira rápidamente. La tempestad es algo que cubre completamente. Y las nubes son el polvo de sus pies. Eso quiere decir que, hermanos, Dios está en cualquier lugar y rápidamente llega y está en todas partes. Es simplemente una metáfora para que tú puedas entender que nada escapa de Dios y que Él está ahí. Está ahí con la pasividad de un silbo, pero también con la justicia y la ira de una tormenta y una tempestad. Hermano amado, cuando nosotros pensamos en todo esto, quisiera hacer una aplicación para tu vida y para la mía. Cuando pensamos en Dios como Dios celoso, ¿cómo estás tú con respecto a la idolatría? Piensa en ello. Y no te quiero juzgar, simplemente quiero hacerte meditar. ¿Estás tú cumpliendo con el Señor como el único, ni siquiera como el primero? Muchos dicen, hay un escalafón donde Dios es uno, después viene el dos y el tres, pero Dios no está dentro de ese escalafón. Dios no es primero, Dios es el único. Ese es el punto, porque fuera de Él no hay más. Entonces, cuando Dios es celoso, lo entendemos así. ¿Cómo está tu vida de la idolatría? ¿Estás amando más a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás amando más tu trabajo? ¿Estás amando más tus propias finanzas, tu diversión, tu dinero? Por ejemplo, una forma de idolatría es el retener la ofrenda o ofrendas hacia el Señor porque tú quieres para ti más. Pero eso también tiene que ver con un tema de idolatría, porque Dios también es merecedor de lo que es justo para Él, porque Dios es digno. ¿Estás tú siendo retenedor del tiempo que deberías dar al Señor, pero no lo estás dando? Tiempo, por ejemplo, cuando se hacen las reuniones o cuando se sale el evangelismo y tú dices, no, yo no puedo por esto, por lo otro. Recuerda, hermano, que todo esto también tiene que ver con el celo de Dios. ¿Estás siendo tú, hermano, pasivo cuando se ataca al Señor? Cuando se ataca su obra, su iglesia. Eso también tiene que ver con el celo de Dios. Ya por ahí Calvino le decía lo siguiente, aún un perro ataca cuando ven que atacan a su ama, a su amo. ¿Cuánto nosotros deberíamos tener celo por nuestro Dios? Cuando hay blasfemias en contra de Dios delante de nuestra presencia y nosotros no hacemos nada. Hermanos, eso tiene que ver con el celo de Dios. Y si han de hablar, hermano, que hable, puesto que Dios es único. Si no, piensa en Jesús. Jesús no estaba interesado en el qué dirán cuando dio vuelta. Todo lo que dio vuelta ahí en los campistas. Simplemente lo hizo por un celo santo. Lo segundo que tienes que pensar y recordar una aplicación para ti, recuerda que Dios es vengador, por lo tanto cuando tú no tomas en serio el celo de Dios, estás a puertas del juicio de Dios. La venganza de Dios está sobre ti. Y esto no solamente para los impíos, los creyentes también tenemos la venganza de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, somos negligentes y viene la disciplina de Dios como una venganza, como un acto de justicia para ordenar nuestras vidas, enfermedades, situaciones diversas, incluso muerte. Entonces, recuerda que Dios es vengador. No solamente Él te va a vengar a ti, sino que también se puede vengar de ti en ciertas cosas, hermano. Lo primero que tienes que tener noción es evaluar tu propia salvación, puesto que es mucho mejor que Dios te venga a ti a que se vengue de ti. Y para ello tienes que evaluar si tú estás en la verdadera fe de Jesús. No vaya a ser que pensando que estás en la fe de Jesús, termines bajo sus pies, vendimiado como uno que ha sido enemigo de Dios. Y eso debería darnos temor y temblor. Dios es vengador, mi amado hermano. No lo olvides. No busques venganza tú mismo, eso déjaselo al Señor. ¿Por qué? Porque Él venga a los suyos también. Y el tercer punto, hermano, es que Dios es justo. Dios es justo. Y no va a tener por inocente al que es culpable. Dios no va a ser vista gorda de tus transgresiones, de tus pecados como hijo de Dios. Simplemente tú tienes que arrepentirte de ello y vivir una vida santa conforme al propósito de Dios. Hermano, no pisotees la sangre de Cristo que fue derramada para pagar el precio de tu salvación.
Vivamos de una forma piadosa, vivamos de una forma justa, vivamos de una forma santa y dándole el lugar que le corresponde a Dios en todo lo que nosotros somos, en nuestro ser, en nuestra esencia, en lo que tenemos de tiempo, en lo que tenemos económicamente y en todas las cosas, para que Dios sea el único y sobre todo en nuestras vidas, porque recuerda que Dios es celoso y vengador. Así que, amado hermano, quisiera cerrar este tiempo ya con esta oración que vamos a hacer en este momento. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites verte realmente a través de tu palabra. Muchos han optado por cortar estos atributos porque no son agradables. Pero, Señor, el hecho de que nosotros no queramos ver no quiere decir que no estén ahí. Y es peor que cuando nosotros cortamos estos atributos y solamente inventamos un Dios a nuestro antojo, estamos creando un ídolo al cual tú aborreces, del cual tú eres celoso y que te vengarás de ello. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, también a estar en ti, Señor, buscando de todas las cosas. Y si hay alguien que haya hecho mal o daño sobre nuestras vidas, calumnias u otras cosas, Señor, lo entregamos a ti, no buscamos nuestra venganza propia, sino que entramos a lo que tu palabra dice, tuya es la venganza, tú pagarás conforme a lo que tú establezcas, Señor. Finalmente, recordamos que tú eres justo. Por lo tanto, Señor, tú, si bien es cierto, eres lento en la ira, y eres grande en poder, Señor, también sabemos que no vas a ser vista gorda. Sabemos que tú vas a justiciar al que es culpable, porque tú eres justo y no puedes pasar por sobre tu propia justicia. Así que, Señor, guíanos en esta semana y en el resto de nuestras vidas a vivir con esta perspectiva de tu celo, de tu venganza y de tu justicia. Señor, también a disfrutar de tu amor, misericordia y justicia, porque todo esto engloba a ti como el único Dios de la Escritura. Damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.